donde empieza la primera etapa de este proceso, en el lápiz y en el papel. Entonces, esas van a ser mis primeras 2 herramientas con las que yo voy a trabajar antes de pensar en cómo se va a programar, en la estructura, en todo eso. Yo antes de pensar en eso, yo tengo que tener claro qué voy a hacer. Y acá es donde nosotros queremos facilitar esto desde el uso de un método que acá vamos a ver en este libro, donde se ve cómo vamos a armar las pantallas, y vamos a terminar con esto, lo que sería un story up. Entonces, ¿qué significa story up? Un story up viene de lo que sería el concepto de storyboard. Un storyboard es una historieta que se hace antes de filmar una película, antes de filmar una serie, en donde se deja en claro muchos factores que van a influir en la filmación de eso. Entonces, el director ya hace un trabajo donde se piensa los planos, se piensa cómo va a filmar la acción. En función de eso, se arma toda una serie de equipamientos para filmar la escena. Ya se sabe qué exigencia tiene la escena, ya se sabe cuáles son los planos, ya trabaja el director de fotografía con eso. Ya tiene que ver también cuando se edita, se usa eso como referencia. Entonces ese va a ser un trabajo que no va a acompañar en todo el proceso cuando nosotros hacemos esto de un cortometraje, una película, etc. Ahora bien, tomando ese concepto, es que en Aguavi Academy nosotros hemos tomado el concepto de storyboard y lo hemos llevado a story up. Entonces ese concepto y ese término tiene que ver con respecto a lo que va a ser ya un producto final de la primera etapa de este proceso. Entonces este proceso consta de 4 etapas. El proceso de publicación y creación de un producto de software va a contar con las etapas de 1, la idea y la planificación y la conceptualización de lo que es el producto de software que nosotros vamos a tratar en cuestión. Esa primera etapa es la que nosotros vamos a verla totalmente enfocada en el libro. Nosotros en ese libro vamos a poder ver todos los pasos y elementos que son necesarios para la primera etapa. Te recomiendo que lo leas el libro, y de ahí empecé a hacer este curso, ya que es necesario saber algunas cosas antes de sentarse a practicar. Como hemos dicho, que esto va a ser como una clase práctica y el libro es una clase teórica. Es importante abordar ya esta clase práctica con conocimiento previo. Eso no quiere decir que si no lees el libro no vas a entender nada, porque acá lo vamos a explicar también, pero bueno, te recomiendo leerlo y de ahí centrarte en estas cosas que vamos a explicar. Sin embargo, acá vamos a ver toda esa primera etapa también, sin toda la explicación, pero con algunas breves explicaciones y cómo se realiza ese proceso. Esa primera etapa tiene que finalizar con un story up. Y un story up va a estar hecho con wireframe. Los wireframes son como dibujos que no tienen nada de diseño, sino dibujos estructurales. Como si yo dibujara el esqueleto de lo que va a ser la aplicación. Para en la segunda etapa, donde nos vamos a especializar en este curso, es donde nosotros le vamos a dar diseño a esa estructura. Entonces la primera etapa va a ser armar como una estructura robusta, que se entienda qué elementos vamos a necesitar, y en la segunda etapa nosotros ya vamos a empezar a tener en cuenta el tema del color, cómo lo vamos a elegir, cómo vamos a trabajar la marca, y vamos a darle diseño a eso. Una vez que tengamos el diseño, vamos a armar el prototipo, que el prototipo lo vamos a armar con esas imágenes que hemos creado para hacer el diseño, pero le vamos a dar acción. Es decir, vamos a emular lo que sería una aplicación real, que yo en una aplicación tengo un botón que si le hago clic me lleva a otra pantalla, y ese tipo de interacción, como por ejemplo si aprieto en un text input, se llama, o un input sería un lugar donde se pone el texto, que vieron si
vos apretás, por ejemplo, para poner tu usuario y contraseña, después de eso te aparece el teclado. Bueno, esa acción yo la voy a poder manifestar también y dejarla clara en el prototipo, pero sin que importe ni la estructura, ni el código, ni la base de datos, nada de eso va a importar. Y acá, cuando te explicaba lo de que el cliente siempre pide cambios estéticos, ahora es un buen momento para trabajar esos cambios, ya que en un prototipo hacer cambios como situar un botón de abajo hacia arriba es muy fácil. También se pueden crear animaciones, y vamos acá a trabajar animaciones que vamos a usar después en la construcción de la aplicación. Entonces, la segunda etapa se finalizaría con el prototipo. Nosotros vamos a finalizar la segunda etapa de este proceso con el prototipo ya funcional, y en donde nosotros podamos imitar lo que sería una aplicación. Y ahí nosotros vamos a grabar un video, vamos a sacar captura, y cuando la compartamos va a ser como si hubiésemos hecho eso con una aplicación real. Para un usuario no va a haber diferencia. Incluso se puede compartir después el link y que cualquier persona en su celular trate de usarla. Entonces en ese momento se pueden dejar también comentarios y observaciones, y todo lo que tenga que ver con cambios estéticos se va a hacer en esta etapa, en la parte 2. Cuando ya haya un feedback entre el cliente, nosotros, y ya todos quedemos de acuerdo con lo que vamos a construir, en ese momento se cierra el prototipo y se pasa a la tercera etapa, que la tercera etapa tiene que ver con la construcción de la interfaz gráfica en Flutter. Nosotros vamos a usar para este curso Flutter Web, pero no la vamos a usar en este curso, sino que eso va a ser otro curso aparte, ya que este curso va a finalizar con el prototipo funcional. El curso siguiente vamos a basarnos solamente en la programación de ese prototipo, o sea, cómo vamos a llevar a cabo un prototipo así a algo funcional ya como una aplicación. Entonces, en esta tercera etapa, la primera parte es construir lo que sería la interfaz gráfica, recreando lo que nosotros hemos hecho como prototipo. Y acá es importante saber que si la aplicación tiene que ser responsive, es decir, se tiene que poder adaptar a cualquier tamaño de pantalla, nosotros eso no lo vamos a poder hacer como prototipo. Entonces vamos a hacer un prototipo para la web y un prototipo para la aplicación. Y con esos dos prototipos, el diseñador de interfaces va a tener que deducir cómo los elementos se van a adaptar para hacer una sola interfaz. Y una vez que ya tengamos recreada toda la parte gráfica en Flutter, se van a ver los últimos ajustes gráficos, viendo cómo se comportan diferentes tipos de dispositivos. Ya teniendo la interfaz gráfica, lo que vamos a hacer es testear esa interfaz en Android, en iPhone, en la web. Entonces, cuando nosotros ya tengamos todos esos cambios hechos en función de alguna particularidad que haya que tener para cada plataforma, vamos a pasar a la última etapa, que ya sería la etapa de la programación de la lógica de esa estructura. Recién ahí nos vamos a concentrar por las bases de datos, en función de qué tenemos que hacer para darle vida a esa interfaz gráfica. Y fíjense cómo acá lo estamos tomando en la última etapa, cuando decimos voy a hacer una aplicación o qué sé yo, tengo tiempo, lo que hablamos, se hacía al principio. Entonces acá lo vamos a ver como último paso. Y la última etapa ya sería la creación de, como te digo, el producto para las diferentes plataformas, es decir, exportar eso y, como se llama en el mundo de las aplicaciones, compilar una versión release, que nosotros tenemos la versión release, que es la que ya sale a las tiendas, pero antes tenemos la versión debug, que es la versión que nosotros vamos a estar trabajando hasta que ya la tengamos bastante depurada, y al mismo tiempo vamos a tener diferentes fases, que sería la parte de la fase alfa, que sería la primera aplicación que nosotros vamos a testear, la fase beta, que sería donde ya podemos incorporar un equipo más grande, ya que al principio en la fase alfa vamos a estar probándola solo a los miembros del equipo que estemos trabajando. Y por último, cuando ya está finalizada la fase alfa, se va a la fase beta, donde ya podemos ponerla para que otros usuarios nos den su opinión, y cuando ya está listo eso, se pasa a la fase de producción.
Es decir, que nosotros vamos a ver en 2 cursos diferentes cómo hacer toda esa etapa para, desde la idea, subir la aplicación a las tiendas. Tanto a iPhone, a la tienda de iPhone como es el App Store, a la tienda de Android como es el Google Play, y a la web y a un dominio donde nosotros ya podamos hacer funcionar la aplicación que vamos a hacer ahora. Así que en la próxima clase ya vamos a ver cómo vamos a trabajar las primeras partes del boceto.